Realmente desde AGESIC y de la unidad reguladora estamos muy agradecidos de poder estar compartiendo este espacio. Nosotros empezamos a trabajar con primaria ya hace una cantidad de años, empezamos a recorrer el camino desde la preocupación de cómo acercar a toda la población, qué estrategias llevar a cabo para que el conocimiento de estos derechos, el conocimiento de los nuevos servicios, el conocimiento de las cosas que van cambiando en este Uruguay llegaran a todos. Y desde nuestro rol y desde nuestras faltas de capacidades en el campo, en la educación, y empezamos a ser socios, y empezamos a trabajar con primaria, y hace unos meses con la compañera nos juntamos y empezamos a soñar en cómo empezar a trabajar estos temas con educación media. Y creo que este fue el primer paso, esto fue lo primero que dijimos de empezar a encarar, de generar un espacio donde pudiéramos empezar a plantear esos temas y de ahí empezar a hacer otros proyectos. Simplemente no voy a hacer una presentación, simplemente voy a hacer un resumen de cosas que escuché de ustedes, de todos los expositores. Y me gustó mucho una frase que dijo una compañera por ahí, es que nos estamos preparando para sembrar el campo, ¿no? Y creo que es una buena frase para esto de por dónde arrancar. Y en esta jornada creo que no hablamos solo desde el punto de vista del artista, ¿no? Nos tenemos que cuidar, todas las cosas que nos pueden pasar, todo, o sea, cómo trasladamos esta visión hacia otros lados, sino que hablamos de derechos, hablamos de responsabilidades y hablamos de conciencia, hablamos de privacidad, hablamos de libertad, hablamos de educación, hablamos de confianza y seguridad. Entonces, en torno a esto, que fue el tema central de la protección de datos personales, entraron múltiples visiones tecnológicas, jurídicas, de derechos, de educación y muchos puntos por los que tenemos como el camino o la oportunidad para ver cómo atacamos estos temas. En cuanto a responsabilidad, yo me quedé con algunas frases para recordar estas cosas que fuimos escuchando y hablamos de responsabilidad. Y hablamos de despertar en los alumnos la inquietud de utilizar los recursos con responsabilidad, respetando su privacidad y la de los demás. Un ejemplo que se dio, por ejemplo, en el panel de redes sociales, el de Hansel y Gretel, y la huella y las migas, el rastro digital, y ahí me imaginé docentes hablando y mostrando el ejemplo de cómo a los jóvenes tienen otro currículum. El otro currículum que forman a través de su perfil en las redes sociales o cómo se construyen ellos a través de las redes sociales. Hablamos de conciencia y por ahí dijeron nosotros podemos elegir cómo ejercemos la libertad, ¿eh? Y nosotros podemos educar en cómo hacer que ejerzan la libertad, ¿sí? Y cómo tener el control sobre el uso que se hace de los datos personales. Podemos elegir nosotros y podemos trasladarlo a nuestro contexto también, y cada uno ahí, ustedes son mucho más expertos que nosotros en ver cómo hacemos para trasladar estas temáticas, ¿sí?, al resto. Hablamos de derechos, hablamos de un derecho fundamental en nuestro tiempo, hablamos de entenderlo, ¿no? Cómo hacer que se entienda, cómo hacer para que todos tengamos la capacidad y la disponibilidad para poder ejercerlo, ya sea ante la unidad, hacia el responsable de la base de datos, ¿sí?, ya sea cómo ejercerlo responsablemente y de saber cómo se ejerce. Hablamos también del desafío o hablamos también de la responsabilidad de tomar medidas para garantizar, ¿sí?, esos derechos, para garantizar la seguridad, para garantizar la confidencialidad. Y una frase que me gustó mucho por ahí que dijeron es que a veces lo que hacemos todos los días influye más que todas esas decisiones estratégicas y políticas generales, ¿no? Entonces, ¿cómo desde nosotros mismos podemos empezar a sembrar el campo que la compañera decía hoy, ¿no? Desde acciones personales, desde acciones institucionales que podemos empezar desde cada uno de nuestros roles a empujar, o desde nuestro rol de empujar con los alumnos o de diseñar, o sea, que nos abre como un campo de oportunidades para trabajar hasta nosotros mismos.
Y a modo de resumen, como para cerrar, encontré como algunos desafíos que fueron mencionando y que estuve viendo. El primero es el desafío de unificar criterios, de definir criterios, de adoptarlos y de ponerlos en práctica, de criterios como más unificados en el entorno de las instituciones y de los ámbitos educativos. El desafío de tratar de crear protocolos, y a mí me gusta un poco más de generar buenas prácticas, ¿sí? Porque el protocolo está como tan formal, yo soy más desestructurada, ¿no? Y la resolución, o sea, yo sé que hay que pasar por eso, pero si arrancamos por buenas prácticas, capaz que se hace camino al andar, ¿no? Después, ¿cómo nos transformamos todos los que estamos acá? ¿Sí? Empezando por nosotros en el generar estos ámbitos, en agentes de sociabilización de estas cosas. Y hoy hablamos de protección de datos personales, hablamos de seguridad de la información, se mezcló el tema de acceso a la información, se mezcló el tema de uso de tecnología, ¿sí? Se mezclaron una cantidad de puntas que hace que podamos tener abordajes múltiples. ¿Y cómo nos transformamos? Y en realidad no nos transformamos, ya somos agentes de replicación en nuestra labor docente. Y digo nuestro porque también en mi rol, en mis otros roles hago labor docente y entiendo el desafío de cómo integrar, ¿sí? Nuevas cosas a las cosas que llevamos en la vida educativa diaria. Y tenemos otro desafío, y este lo planteo a nivel personal, que fue algo que hicimos con primaria, ¿no? Después de estas jornadas, ¿cuáles son los próximos pasos? El cómo seguimos. Es necesario generar proyectos específicos que ayuden a los centros educativos, ayuden a los docentes a impulsar estos temas, asociado con instituciones como las nuestras, ¿sí? Podemos pensar proyectos en conjunto. Nosotros continuamente estamos recibiendo o de una UTU o de un liceo, necesidades. Nos podrían dar una charla sobre protección de datos, nos podrían dar una charla sobre seguridad de la información, pero capaz que podríamos hacer cosas más integrales en conjunto. Proyectos específicos, apoyo en la línea de generar criterios comunes, ¿sí? Materiales o recursos educativos para docentes. Estamos en el primer camino de trabajar juntos, desde la unidad de AGESIC totalmente comprometidos para acompañar y apoyar en lo que es educación media en el nacimiento, ¿sí? O en la creación de proyectos en torno a todas estas temáticas. Muchas gracias por estar interesados, muchas gracias por lo que nos están acompañando desde afuera. Estamos a las órdenes y estamos para trabajar con ustedes y para ustedes. Bueno, yo en realidad voy a ser muy escueta y simplemente voy a hacer 3 puntualizaciones, 2 agradecimientos y dejar el camino marcado. En primer lugar, tengo que agradecer a todos los colegas que hoy están acá, presentes, y los que están virtualmente a través de las videoconferencias. Primero porque considero de que todo ha sido tratado con un respeto que, nos hace una caricia, ¿no? Ya sea desde las intervenciones, desde las respuestas que han sabido estar escuchando, y bueno, y si había algo que no se estaba de acuerdo, también está bueno plantear el debate, pero el debate en términos de respeto. Y eso para mí es fundamental, y eso merece un agradecimiento a todos los que están presentes, tanto aquí como los compañeros que no están en esta sala, pero que también hicieron sus intervenciones. Eso por una parte. Por otra parte, quiero agradecer a la unidad reguladora porque se subió a este barco. A mí me tocó hace 5 años atrás empezar a trabajar en esto cuando estaba en primaria,
en primaria ya está como institucionalizado todo esta temática de la protección de datos personales. Y bueno, entonces ahora teníamos que apostar desde nuestra dirección también a poner la mira en este tema hacia otros lugares. Y bueno, cuando la propuesta fue hecha, la verdad que yo creo que no pensaron ni 2 segundos. La tomaron y comenzamos a trabajar en un equipo que también me gustaría que en este momento hacer reconocimiento de ese equipo, porque si hoy este evento es posible, no es posible solamente por las personas que estamos aquí sentadas. Se formó un equipo de trabajo muy potente, donde teníamos representantes de educación secundaria, donde teníamos representantes del Consejo de Educación Técnico Profesional, de la Dirección Sectorial de Jóvenes y Adultos y de Planeamiento Educativo de Codicen. O sea que el trabajo es un trabajo que va en la línea que desde la dirección y que también, hace un ratito lo planteaba Ninochka, que creemos que es el que da el mejor resultado, el trabajar juntos para lograr un mejor objetivo. ¿Por qué? Porque todos los puntos de vista son importantes a tener en cuenta, porque de repente yo puedo venir con una idea brillante, pero es mi idea, ¿sí? Y esa idea yo la tengo que poner a consideración de todas aquellas personas con las que yo quiero trabajar para que el objetivo sea cumplido. Entonces, esa idea debe ser armada, desarmada, vuelta a armar, y así vamos obteniendo el producto final que, en definitiva, es el que nos va a dar los mejores resultados. El trabajar juntos para construir juntos el camino. Entonces, ¿cuál es la propuesta hoy? Matilde, ¿me puedes poner la diapositiva, la última esa que tenemos? Porque está, claro. No, la que tiene las direcciones, porque vamos a hacer un poquito de repaso, dijéramos los docentes, vamos a hacer un poquito de repaso. ¿De qué manera queremos construir con ustedes esta actividad? Hoy hemos tenido muchos representantes, expertos sobre el tema. Hoy ustedes se van a ir con una cantidad de información que yo sé, porque digo, a mí me pasa también, después de que se termina esto, digo, ¿y qué saqué en limpio de todo esto? Claro, porque nos avasalla a veces la información. Pero después, tranquilos, en nuestras casas, empezamos a decantar, y en aquel tema y aquel otro. Entonces, la propuesta es empezar a recibir sugerencias. ¿De qué forma ustedes consideran que sería la mejor para socializar, primero, con nuestros propios colegas? Porque yo considero que si nosotros los docentes no estamos motivados en una actividad o en un tema, muy poco podemos motivar a nuestros estudiantes o alumnos, depende de la acepción que se quiera utilizar, porque sé que a veces hay también un uso diferente. Entonces, para eso nosotros creamos un muro de sugerencias. El muro de sugerencias tiene la dirección que está arriba, ¿sí? Ustedes allí entran y allí van a encontrar que se encuentran todos los paneles con, con las ponencias que se hicieron. Allí ustedes pueden ir agregando sugerencias, y cuando hablo de sugerencias, es sugerencias, como decía Ninochka, de cómo trabajarlo, qué contenidos podemos abordar, que no solamente sea el contenido estricto de los datos personales, porque todos sabemos como docentes que no hay mejor forma de que la currícula pueda ser transferida al estudiante si no estamos coordinando los diferentes temas, ¿verdad? ¿Qué proyectos como el concurso de...? Claro, por eso también teníamos en vista poder
si ustedes se ponen en contacto un poquito con la propia unidad o con colegas de educación primaria que les cuenten un poquito cómo fue eso del concurso, a los estudiantes les encanta, porque son ellos los partícipes en esta propia actividad. Lógicamente, lo tenemos que hacer adecuándolo al grupo etario con el que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Ese es también uno de los aportes que ustedes nos pueden hacer. Bueno, ¿de qué manera podemos organizar ese concurso? ¿De qué manera podemos, cuál es la temática? Por ejemplo, este año en primaria era construir memes. Bueno, ¿cuál es la temática o a través de qué recurso pueden los estudiantes participar de este tipo de eventos? Pero también nos gustaría que a lo mejor con el tiempo ustedes se van como adentrando más a la temática, se interesan por esa temática y bueno, y empezar a crear contenidos que podamos compartir. ¿Y dónde vamos a poder compartir esos contenidos? Los vamos a poder compartir en nuestro portal de Uruguay Educa. Por eso tenemos allí el formulario de contacto que está dentro del propio portal y ustedes allí también pueden empezar a compartir propuestas. El que tenga algún proyecto de contenido, tanto en educación primaria como en educación secundaria, en el Consejo Técnico Profesional, en la Dirección Sectorial de Jóvenes y Adultos, hay representantes del portal Uruguay Educa y hay contenidistas que los pueden ayudar también a buscar el camino para volcar toda esa información. Para terminar, porque no quiero darles más deberes, me gustaría también decirles que la unidad reguladora, como dijeron los compañeros de los paneles anteriores, están siempre a la orden para recibir cualquier tipo de consulta o cualquier tipo de denuncia que ustedes consideren que a nivel no solamente personal, sino también institucional, respecto al uso de los datos, ellos siempre van a estar dispuestos para darles una sugerencia de cómo ir llevando esa temática, ¿verdad? O abordar esa denuncia o esas dudas que podamos tener acerca del buen uso de los datos personales y su protección en cada una de sus instituciones y también, por supuesto, a nivel personal. Vuelvo a hacer hincapié en que quiero agradecer muy profundamente a los colegas, porque pienso que de la mano de los colegas camina la educación. Y entonces ese camino lo vamos a seguir construyendo juntos, aunque nos cueste mucho esfuerzo. Muchas gracias.